Pasamos al siguiente tema que corresponde a vectores unitarios en sistemas de coordenadas rectangulares. Como ya les había mencionado, la mayor parte de los temas que vamos a trabajar en este capítulo son temas que seguramente ya vieron en sus cursos de física. Los vectores unitarios se usan mucho en las clases de física y en sus clases de mecánica que verán en semestres posteriores. Bueno, nosotros ya definimos anteriormente lo que son los vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen como característica que su norma o su magnitud es 1. Y generalmente los vectores unitarios están sobre algún otro vector. En nuestro caso, los vectores unitarios de los que vamos a hablar están sobre los ejes coordenados. Sobre cada uno de los ejes se encuentra un vector de magnitud unitaria. Si nosotros designamos a nuestros sistemas coordenados con los ejes X, Y y Z, sobre cada uno de esos ejes hay un vector unitario. Sobre el eje X tenemos el vector unitario representado con la letra Y. Recuerden que el símbolo que está en la parte superior de la letra, el circunflejo, se usa para indicar que se trata de un vector unitario. Y si ustedes observan las coordenadas del vector unitario Y, sus coordenadas son 1, 0, 0. Eso significa que tiene una unidad sobre el eje X, 0 sobre el eje Y y 0 sobre el eje Z. Si ustedes calculan la magnitud o la norma del vector unitario Y, van a obtener que efectivamente su magnitud es 1. Entonces, este vector unitario Y está sobre el eje de las X. Después tenemos el vector unitario J. Tenemos el circunflejo en la parte superior para representar al vector unitario. Tiene como característica que su magnitud es 1 sobre el eje de las Y, pero es 0 en los otros ejes. Entonces, estas son sus coordenadas o sus componentes del vector. Si nosotros obtenemos su magnitud usando la norma, veremos que efectivamente se trata de un vector unitario, como se indica aquí arriba. Y finalmente tenemos el vector unitario K. Este vector unitario tiene como componente 1 sobre el eje de las Z y 0 sobre el eje de las X y de las Y. De igual manera, como mencionamos hace un rato, su magnitud es 1. Lo podemos verificar obteniendo su norma. Entonces, con estos tres vectores unitarios que se encuentran sobre los ejes coordenados, nosotros podemos representar cualquier vector en un sistema coordenado tridimensional. Bueno, aquí vamos a explicarlo cómo le hacemos. Supongamos que nosotros tenemos el vector A, que tiene como componentes A1, A2, A3. Sabemos que A1 es su componente en el eje X, A2 en el eje Y y A3 en el eje Z. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro vector lo vamos a descomponer en función de nuestros vectores unitarios que están aquí arriba. Entonces, este vector A se puede expresar como lo estamos indicando aquí abajo. Si ustedes observan, tenemos el producto de un vector por un escalar en cada uno de los términos.
el producto de un vector por un escalar. Si nosotros observamos el primer término, el escalar corresponde a la primera componente de mi vector A. Y el vector por el que se está multiplicando es el vector unitario Y. Después tenemos la segunda componente del vector A. Este sería el escalar, que multiplica al vector unitario J. Y al final tenemos la última componente del vector A, que multiplica al vector unitario K. Entonces, todo este desarrollo que tenemos aquí en este renglón que estamos señalando, lo podemos simplificar como está aquí abajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Expresar nuestro vector original en función de sus vectores unitarios. Esta notación es la que se usa mucho en ingeniería. Van a estar trabajando en los semestres posteriores con este tipo de representaciones. Vamos a pasar a un ejemplo. Tenemos dos vectores que están expresados en función de sus vectores unitarios, I, J y K. Queremos realizar operaciones con esos vectores A y B. La primera operación que vamos a realizar es la suma. La suma de dos vectores nos va a dar como resultado un nuevo vector que aquí estamos llamando C. Entonces pasamos a la solución, indicamos qué inciso vamos a resolver y lo que queremos realizar. Queremos realizar la suma de A con B. A la conocemos. La voy a tomar de aquí arriba. La copiamos, nos la llevamos y la colocamos aquí en la parte de abajo. Lo mismo sucede con B. La tomamos de aquí arriba, nos la llevamos y la colocamos aquí abajo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intencionalmente coloqué paréntesis, ¿ok? Aunque están sobrados en este caso. Por eso aquí abajo vuelvo a escribir toda la expresión, pero ya sin paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Reducir términos semejantes. Esa es la ventaja de los vectores unitarios. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es identificar estos términos semejantes. El 3i y 4i. Aquí están, los coloqué al inicio. ¿Ok? Lo mismo con j. Aquí tenemos 5j y acá menos 3j. Los colocamos juntos aquí abajo. Y después con k es menos 2k más 7k. Aquí está aquí abajo. Aquí cambié el orden. Primero coloqué 7k y luego menos 2k. Y ahora sí, si nosotros observamos, estos dos términos son semejantes. 3i más 4i nos va a dar 7i. O bien, como le estamos haciendo aquí en el siguiente renglón, factorizamos la i. Es exactamente lo mismo. Para los otros dos términos, nuevamente tenemos términos semejantes. 5j menos 3j, eso nos va a dar 2j positivo. O bien factorizamos la j, el vector unitario j, como tenemos aquí abajo. Y los dos últimos términos también son semejantes. 7k menos 2k nos va a dar como resultado 5k. O también podemos factorizar el vector unitario k. Y vamos a llegar al mismo resultado. Pasamos con el inciso B. En el inciso B voy a hacer el producto de vectores por un escalar y luego vamos a realizar la resta.
El resultado nos va a generar un nuevo vector que aquí estamos llamando el vector D. Entonces pasamos a la solución, vamos a resolver el inciso B. Aquí estamos indicando la operación que se va a realizar. Este 3 lo bajamos, este 3A, y solamente vamos a expresar menos 2B de una forma distinta. Como no está definida la resta, vamos a expresarlo como una suma. Menos 2B es lo mismo que más menos 2 por el vector B. Es decir, aquí tenemos el producto de un escalar por un vector. Ahora solo procedemos a reemplazar. Este 3 lo bajamos tal cual. Este vector A lo tomamos de acá del ejemplo, aquí nos lo proporcionan. Solamente lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Bueno, en la nueva versión de los apuntes, estoy tratando de colocar en cada uno de los incisos los vectores que vamos a necesitar. En la nueva versión de estos apuntes, antes de empezar con la solución de cada inciso, voy a colocar los vectores. En este caso, en este espacio que estoy señalando, probablemente voy a colocar el vector A y el vector B para no regresarnos hasta acá arriba. ¿Ok? Entonces, continuamos. Después tenemos más menos 2. Aquí está, más menos 2. Y ahora necesitamos al vector B. Nos regresamos hasta acá arriba. Aquí está el vector B. Lo copiamos y nos lo llevamos aquí abajo. Y ahora sí ya tenemos el producto de un escalar por un vector en cada uno de los términos. El producto de un escalar por un vector. Vamos a realizar primero esas operaciones. Ya sabemos que el escalar multiplica a cada uno de los, en este caso, de los términos del vector. Por eso aquí abajo lo estamos indicando. El 3 multiplica a cada uno de los términos de nuestro vector. ¿Ok? Lo mismo sucede con el otro término. Menos 2 multiplica a cada uno de los términos del vector. Aquí estamos indicando efectivamente que el menos 2 está multiplicando a cada término. Ahora realizamos las operaciones. 3 por 3i, eso nos da 9i. ¿Ok? Después tenemos 3 por 5j, eso nos va a dar 15j. Después tenemos menos 3 por 2, regla de los signos, nos va a dar menos 6k. Después, en el otro vector, tendríamos menos 2 por 4, es este menos 8, aplicando regla de los signos. Después, menos 2 por 3, nuevamente aplicamos regla de los signos. Y eso nos va a dar 6j. Y finalmente, menos 2 por 7. Regla de los signos, eso nos va a dar menos 14k. Aquí están los resultados parciales que hasta el momento hemos obtenido. Ahora eliminamos los paréntesis aquí abajo, en el siguiente renglón. Solamente eliminamos paréntesis. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cuando eliminemos paréntesis tenemos que aplicar regla de los signos si fuera el caso. ¿Ok? Bueno, y seguimos el procedimiento que ya conocemos. Identificamos a los términos semejantes. Primero a los que contienen al vector unitario i. Son estos dos. Aquí los estamos colocando al principio. Después, los que contienen al vector unitario j, que son el 15 y el 6. Aquí están, aquí abajo. Y finalmente, los que contienen al vector unitario k, menos 6k y menos 14k. Aquí los estamos colocando en la parte de abajo. Y ahora simplemente reducimos términos semejantes. Aquí tenemos 9i menos 8i. Ya podríamos irnos a este resultado. 1i. O bien, como lo indicamos hace un rato, factorizar al vector unitario i. Llegaríamos al mismo resultado.
Lo mismo hacemos con 15J más 6J. Como son términos semejantes, realizamos la operación indicada y obtenemos 21J positivo. También podríamos factorizar, como se indica aquí arriba, y llegamos al mismo resultado. Después tenemos menos 6K menos 14K. Reducimos términos semejantes y eso nos va a permitir obtener menos 20K. O bien factorizando el vector unitario K y llegamos al mismo resultado, menos 20K. Este 1 que tiene como coeficiente el vector unitario y sabemos que lo podemos eliminar. Y solamente quedaría la y solita. Los demás términos se bajan igual.